En la Super Bowl se habla español y a Donald Trump no le ha gustado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en la final de la NFL, en la que ganaron los Seattle Seahawks, no le ha convencido al presidente estadounidense, quien calificó la actuación del puertorriqueño como absolutamente terrible y una afrenta a la grandeza de Estados Unidos. El político ha criticado que el show en español no representaba los estándares de éxito, creatividad ni excelencia del país y que nadie entiende una palabra de lo que canta, refiriéndose a Bad Bunny. El boricua lideró la actuación junto a Ricky Martin y Lady Gaga y puso a los inmigrantes latinos en el centro del espectáculo. También ha querido tener un detalle con Galicia, donde ha mandado jerseys y notas de agradecimiento a las personas de Inditex que elaboraron el vestuario para el show. Mientras en Venezuela, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa ha sido secuestrado por un grupo de hombres armados en Caracas, apenas horas después de haber salido de prisión, según denunciaron su hijo y María Corina Machado. Guanipa, estrecho colaborador de Machado, había sido liberado tras más de 8 meses detenido en medio de un proceso de excarcelaciones que sigue bajo presión internacional. Testigos señalan que unas 10 personas sin identificación lo interceptaron violentamente en un barrio residencial de la capital y se lo llevaron. Les damos más detalles en nuestra página web. Comenzamos con el informativo. La superestrella puertorriqueña Bad Bunny se subió al escenario del Levi's Stadium en Santa Clara, California, el domingo por la noche para liderar una actuación repleta de estrellas, ya que fue el cabeza de cartel del evento principal de la Super Bowl. Se convirtió así en el primer artista latino en solitario en actuar en el espectáculo del descanso, así como en el primero en interpretar su repertorio íntegramente en español. Bad Bunny, que recién se alzó con el premio Grammy al álbum del año, contó con la participación de 2 iconos de la música, Lady Gaga y Ricky Martin. Además, aprovechó su actuación para hacer un llamamiento a la unidad, ampliando el significado de God Bless America para incluir a todas las naciones del continente. El rapero, uno de los artistas más escuchados del mundo, era una elección controvertida para el evento, pero se lució con un repertorio de 8 canciones, en su mayoría de su último álbum, Debí tirar más fotos, en la 60ª edición de la cita más importante de la NFL. Su actuación no estuvo exenta de críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recurrió a las redes sociales para describirla como una afrenta a la grandeza del país. El espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl atrae una media de 127 millones de espectadores, mientras que el año pasado Kendrick Lamar estableció un récord con 133,5 millones. Los Seattle Seahawks se proclamaron campeones de la Super Bowl con una incontestable victoria por 29-13 sobre los New England Patriots. Juan Pablo Guanipa fue detenido de nuevo menos de 12 horas después de recuperar su libertad en una prisión venezolana. Figuras de la oposición, entre ellas la líder María Corina Machado, de quien Guanipa es un aliado cercano, describieron el incidente como un secuestro. Ella escribió en una publicación en X que el político opositor fue empujado a la fuerza dentro de vehículos cuando hombres fuertemente armados y vestidos de civil irrumpieron en su residencia. Más tarde, el lunes, la Fiscalía General emitió un comunicado en el que anunciaba que Guanipa había sido nuevamente detenido y puesto bajo arresto domiciliario. Mucha esperanza. El comunicado alegaba que el legislador opositor no había cumplido con los términos de su liberación, lo que motivó su captura. El ex vicepresidente de la Asamblea Nacional fue liberado el domingo después de más de 8 meses en prisión, junto con varios miembros prominentes de la oposición. Su liberación se produjo como parte de una iniciativa del gobierno impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez para liberar a los presos políticos después de que Estados Unidos llevara a cabo una sorprendente operación militar el mes pasado. La operación terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su extradición a Nueva York, donde se enfrenta a cargos de narcoterrorismo. Las detenciones en Venezuela han sido criticadas habitualmente por ser arbitrarias, tener motivaciones políticas y ser meros intentos de amordazar la disidencia. Machado ha pedido la liberación inmediata de Guanipa. La alta representante de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, advierte de que los esfuerzos de paz para Ucrania corren el riesgo de afianzar la agresión rusa a menos que se obligue a Moscú a hacer concesiones reales. Además, Kaja Kallas ha expresado sus recelos respecto a las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos la semana pasada en Abu Dhabi.
No hemos visto que Rusia se tome las conversaciones en serio porque, como saben, mientras que Ucrania acordó un alto el fuego incondicional hace más de un año, Rusia sigue bombardeando. Ayer mismo tuvimos noticia de que siguen bombardeando a civiles e infraestructuras civiles constantemente. Además, no hay gente seria detrás de esa mesa. Así que realmente no espero nada de esto. Kaja Kallas reconoce el mérito de la administración Trump por reunir a ambas partes, pero subrayó que es evidente el desequilibrio entre las concesiones de Ucrania y Rusia, añadiendo que no ve ninguna concesión por parte de Moscú. En Ucrania, un ataque nocturno ruso con drones deja un muerto en Odesa. El ataque tuvo como objetivo zonas residenciales de la ciudad portuaria. Los servicios de emergencia intentaron reanimar a un hombre de unos 35 años, pero no pudieron salvarlo. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania dijo que el ataque provocó un gran incendio en el que ardieron varios coches, provocando daños en un gasoducto. Un edificio residencial de 24 plantas, un gimnasio y otros edificios sufrieron daños. En la región central de Dnipropetrovsk se registraron otros ataques. Un dron impactó en una zona residencial dejando al menos 9 heridos, entre ellos una niña de 13 años. Todos los heridos fueron trasladados al hospital. Una mujer de 57 años se encuentra en estado grave, según las autoridades sanitarias. Un hombre sospechoso de disparar contra el subdirector de la Agencia de Inteligencia Militar rusa en Moscú ha sido detenido en Dubái y entregado a las autoridades rusas, según han informado portavoces del Kremlin este domingo. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia afirma que un ciudadano de este país ha sido arrestado como sospechoso de llevar a cabo el tiroteo, mientras que se ha identificado a otros 2 posibles cómplices. El gobierno afirma que uno de ellos fue detenido en Moscú, mientras que otro habría conseguido huir a Ucrania. Vladimir Alexeyev fue hospitalizado tras recibir varios disparos el viernes por parte de un agresor en un bloque residencial al noroeste de Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha culpado a Ucrania del tiroteo, calificándolo como un acto terrorista destinado a hacer rescarrilar las negociaciones de paz. Desde que Moscú lanzase su invasión en Ucrania en el año 2022, las autoridades rusas han culpado a Kiev de varios asesinatos de oficiales militares y figuras públicas en Rusia. Ucrania ha reivindicado la autoría de algunos de ellos, pero no se ha pronunciado aún sobre este caso. Sin sorpresas, Antonio José Seguro ganó las elecciones presidenciales por un claro margen y se aseguró una cómoda mayoría en la segunda vuelta con casi el 67% de los votos. Se convierte así en el primer presidente socialista en 20 años y ahora vuelve a la primera línea de la política nacional. En su discurso de victoria prometió ser un presidente exigente y vigilante, pero nunca un contrapoder. Prometí lealtad y cooperación institucional con el gobierno y mantendré mi palabra. Nunca seré un contrapoder, pero seré un presidente exigente en lo que respecta a soluciones y resultados. André Ventura sabía desde el principio que la noche no terminaría en victoria. Aún así, obtuvo su mejor resultado hasta la fecha, con el Chega superando por primera vez el 1,5 millones de votos. Aunque no alcanzó los casi 2 millones obtenidos por la Alianza Democrática en las últimas elecciones legislativas, Ventura consiguió un 33%, superior al 31% obtenido por los partidos gobernantes en mayo. Creo que el mensaje de los portugueses fue claro. Lideramos la derecha en Portugal, lideramos el espacio de derecha en Portugal y pronto gobernaremos este país. Sobre el papel al menos fue una derrota, pero André Ventura afirma sentirse fortalecido tras la noche electoral. Afirma ser el líder de un movimiento imparable que tarde o temprano logrará transformar Portugal en nombre del pueblo y contra las élites. Transformar Portugal pelo povo contra as élites. João Azevedo, Bruno Figueiredo, Joana Mourão Carvalho, Euronews.
Una persona ha fallecido en Portugal a causa de las lluvias torrenciales provocadas por la borrasca Marta, como parte del tren de bajas presiones que continúa afectando a la península ibérica. Las autoridades confirman que un miembro de los servicios de emergencia se ha ahogado en un río en el distrito central de Portalegre mientras intentaba cruzar una zona inundada. El clima extremo también ha obligado a 3 municipios a posponer una semana las elecciones presidenciales que se celebran este domingo. La borrasca Marta es la tercera tormenta mortal que azota la región en semanas, tras Christine y Leonardo, que se han cobrado un total de 6 vidas. En España, la tormenta ha provocado el cierre de más de 100 carreteras este domingo, siendo Cádiz y Sevilla las provincias más afectadas. Un conductor de quitanieves también ha fallecido en Ávila este sábado después de que su vehículo se precipitase 20 metros por una pendiente. Aunque se espera que las lluvias remitan, la Agencia Meteorológica Española, la EMET, informa de que persistirán las fuertes lluvias en algunas zonas de Andalucía e Islas Baleares. El Gobierno de España y los sindicatos alcanzaron el lunes un acuerdo para poner fin a la huelga del sector ferroviario que comenzó ese mismo día y que debía durar hasta el miércoles. A pesar de los servicios mínimos, la huelga afectó el lunes a los servicios de alta velocidad, media distancia y cercanías de las operadoras Renfe, Wigo e Irio, lo que obligó a miles de viajeros a modificar sus planes de desplazamiento. Está cada día peor, muchas demoras y esto es insoportable. Retrasos y bueno, te dicen que sale a una hora y luego no sales ahora. Han pasado bastante demora, tenía casi 40 minutos de retraso, tengo que ir a Valencia y pues bueno, tuve que salir con bastante tiempo. Maquinistas y demás empleados de la red ferroviaria habían optado por movilizarse al considerar que las condiciones, tanto laborales como sobre todo de seguridad, han empeorado sustancialmente en los últimos años. Que hay que sentarse como se está haciendo, negociar, pero invertir más. Hay más flujo de viajeros, hay más trenes por las vías, la fatiga de las instalaciones es mayor y se necesita una apuesta firme en este sentido. El inicio del año en España ha estado marcado por varios accidentes ferroviarios, entre ellos el de Adamuz, que ha sido el más mortífero registrado en décadas, lo que ha intensificado el debate sobre la seguridad de la red. La huelga, que inicialmente iba a prolongarse hasta el miércoles 11 de febrero, se canceló en su primera jornada después de que representantes de los sindicatos y del Ministerio de Transportes alcanzaran un acuerdo. A falta de datos oficiales de la Policía y el Poder Judicial en España, hemos elaborado un informe que revela datos preocupantes de los matricidios, es decir, asesinatos de madres a manos de sus hijos adultos. Y esto apunta a que hay fallos estructurales en la prevención y la atención social. Los expertos señalan que aunque estos casos son estadísticamente raros, su impacto mediático y social es enorme. Se han detectado carencias en el seguimiento de conductas violentas previas, así como en la coordinación entre servicios de salud mental y fuerzas de seguridad. El documento analiza varios casos recientes y sugiere que factores como problemas de adicción, trastornos psiquiátricos sin tratamiento adecuado y dinámicas familiares conflictivas pueden haber contribuido a estos crímenes. Las autoridades reclaman un refuerzo de protocolos de atención y prevención para evitar este tipo de tragedias. En nuestra página web pueden leer un reportaje completo al respecto. Ante las ambiciones del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, Francia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en abrir un consulado general en Nuuk. El nuevo cónsul general francés tiene el encargo de reforzar los lazos políticos, económicos y culturales con Groenlandia. Nuestro apoyo ha sido ante todo político y ha implicado la movilización de la Unión Europea y a nuestros socios europeos para presentar un frente unido frente a las ambiciones estadounidenses. El cónsul general francés confirmó que la cooperación militar está en marcha y continuará. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado anteriormente que el control estadounidense de la isla es necesario para la seguridad de su país. La empresa paneuropea de baterías para vehículos Automotive Cells, o ACC, ha suspendido sus planes para construir gigafábricas de baterías en Italia y Alemania, según informó el sábado el Sindicato Italiano de Metalurgia, UILM, aunque mantiene su proyecto en Aragón, al noroeste de España. La empresa, respaldada por el gigante automovilístico Stellantis, ha afirmado que ha clausurado definitivamente estos proyectos que llevan suspendidos desde 2024 debido a un crecimiento de los vehículos eléctricos que ha resultado ser inferior al esperado.
Las nuevas instalaciones de ACC formaban parte de las docenas de proyectos de baterías que estaban surgiendo en Europa con el objetivo de reducir la dependencia de los fabricantes chinos, pero se han paralizado cuando la empresa se planteó cambiar a una tecnología de baterías menos costosa. Stellantis, propietario de marcas como Peugeot y Jeep, advirtió el viernes que había sobreestimado la velocidad a la que los consumidores se pasarían a los vehículos eléctricos. La empresa ha afirmado que sufrirá unas pérdidas de 22.000 millones de euros a costa de esto. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá con Donald Trump el próximo miércoles en Washington para analizar las recientes negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. Desde el ejecutivo de Netanyahu afirman que las negociaciones deberían incluir la limitación de su programa de misiles balísticos, así como al apoyo de grupos militantes en la región, algo a lo que se resiste el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi. La cuestión de los misiles y los asuntos de defensa son cuestiones de seguridad y no son en modo alguno negociables, ni ahora ni en ningún momento en el futuro. La pasada reunión del viernes en Omán fue el primer encuentro diplomático entre las dos naciones desde que Estados Unidos atacase las instalaciones nucleares iraníes durante un intercambio militar de 12 días de duración con Israel en junio. Existe una desconfianza muy profunda. ¿Cómo se puede generar confianza? En mi opinión, no es fácil. Esta desconfianza fue creada por Estados Unidos. En la ronda anterior de negociaciones no fuimos nosotros quienes ejecutamos un ataque militar en mitad de unas negociaciones. Estados Unidos ha enviado recientemente el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra a la región, a lo que Teherán ha respondido que atacaría las bases estadounidenses si la potencia militar occidental atacaba territorio iraní. En Irán, un tribunal ha condenado a la activista pro derechos humanos Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, a más de 7 años adicionales de prisión tras iniciar una huelga de hambre, según informaron sus partidarios el domingo. Su abogado, Mostafa Nili, confirmó la sentencia el sábado indicando que fue dictada por un tribunal revolucionario de la ciudad de Mashhad. La feminista iraní había sido condenada previamente a casi 14 años de prisión por otros cargos de reunión, conspiración y propaganda. La condena a la activista incluye la prohibición de viajar durante 2 años y el exilio interno en la ciudad de Kosf, a unos 700 kilómetros al sureste de Teherán. Mohammadi, que está en huelga de hambre desde el 2 de febrero, se encontraba en libertad provisional por motivos médicos antes de ser detenida de nuevo el pasado mes de diciembre. En Tailandia, el Partido Conservador en el poder, liderado por el primer ministro Anutin Charnvirakul, logra una amplia victoria en las elecciones anticipadas del domingo que le garantiza su permanencia en el poder. Se espera que el partido Bumhai Thai obtenga casi 200 escaños en el Parlamento de 500 miembros. En este momento, nuestro pueblo nos ha dado más de lo que esperábamos esta mañana. Por lo tanto, estamos en deuda con nuestros votantes y solo podremos recompensarlos trabajando al máximo para traerles todas las cosas buenas a ellos y a nuestro país. Su principal rival, el Partido Popular, que reconoció su derrota, habría obtenido unos 120 escaños. Anutin Charnvirakul convocó elecciones anticipadas en diciembre para aprovechar el sentimiento nacionalista generado por el conflicto con Camboya. La aparente holgada victoria de Anutin abre la posibilidad de una época de estabilidad política en un país de frágil democracia y largo historial de golpes de Estado, que ha tenido 3 primeros ministros desde las últimas elecciones de 2023. ¿Cómo afecta la terapia de conversión a la UE y a sus ciudadanos?
Casi 1 de cada 4 ciudadanos LGTBIQ+ de la UE ha sido sometido a alguna forma de la denominada terapia de conversión. Los encuestados griegos afirman ser los más expuestos a ella, con un 38%. Por el contrario, los encuestados franceses, italianos y neerlandeses afirmaron haber sido los menos expuestos, todos ellos con un 18%. Las prácticas de conversión afirman erróneamente que pueden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Se han descrito habitualmente como perjudiciales, ineficaces y pseudocientíficas. Los encuestados trans, no binarios e intersexuales experimentaron una mayor exposición que los encuestados cisgénero. Casi todos los encuestados que habían experimentado prácticas de conversión en forma de abuso físico, sexual o verbal evitaban ciertos lugares por miedo a ser agredidos, amenazados o acosados por ser LGTBIQ+. Otros factores como la edad y la situación económica pueden influir en la probabilidad de que alguien acepte las prácticas de conversión y en qué condiciones. Más de una cuarta parte de los hombres trans encuestados que tenían dificultades para llegar a fin de mes habían dado previamente su consentimiento a las prácticas de conversión debido a presiones o amenazas. A finales de 2025, la Comisión Europea elaboró una estrategia para combatir los crecientes ataques contra los miembros de la comunidad LGTBIQ+. La mitad de los países de la UE cuentan actualmente con una estrategia nacional para la igualdad LGTBIQ+, y al menos 8 Estados miembros han prohibido las prácticas de conversión. Los archivos de Epstein impulsan una ola de fotos de políticos creadas con inteligencia artificial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado más de 3 millones de páginas de archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. En las redes sociales, las crecientes especulaciones y las preguntas sin respuestas sobre las actividades de Epstein han dado pie a la desinformación sobre los ricos y poderosos de todo el mundo. Imágenes como esta, en la que presuntamente aparece el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto con Jeffrey Epstein, Bill Clinton, Bill Gates y Jeff Bezos, se han difundido por internet. Pero esta foto ha sido generada por inteligencia artificial. El nombre de Mamdani aparece mencionado 5 veces en los archivos, todas ellas relacionadas con recortes de periódico y no con posibles irregularidades. Estas imágenes comenzaron a aparecer después de que la madre de Mamdani, Mira Nair, fuera mencionada en los archivos de Epstein, en relación con una fiesta posterior al estreno de su película Amelia. Mira Nair was mentioned in the Epstein files in relation to an after-party for her film Amelia, which was hosted at Ghislaine Maxwell's New York townhouse. Otra imagen falsa de Epstein con los brazos alrededor del líder de Reform UK, Nigel Farage, se difundió en las redes sociales. Incluso fue compartida por una rama local del Partido Laborista. Cuando pasamos la imagen por generadores de inteligencia artificial, estos no pudieron dar una respuesta concluyente. Sin embargo, en los millones de archivos tampoco hay pruebas de que Farage y Epstein mantuvieran correspondencia directa o se reunieran. Además, la iluminación de la imagen parece ilógica. El Partido Laborista también ha eliminado la foto tras darse cuenta de que había sido generada por inteligencia artificial. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
inmediata. Indemnizaciones de aseguradora. Mano de obra. uuringutest kuni siis eile õhtul lõpetasime.